yo de pequeña pasé desapercibida, porque era tímida, porque era estudiosa, era tranquila, ¿no? A los ojos de los docentes, y cuando tal vez, no sé, he tenido crisis donde empezaba a llorar y no paraba, que la gente aprenda del sentido común autista. Bienvenidos a Productividad NeuroSpicy, el podcast donde personas neurodivergentes comparten en primera persona lo que realmente les funciona. Cada episodio, un invitado, una historia real y estrategias concretas. Este podcast es posible gracias a Focusverb. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos como invitada a Romina Escobedo de Argentina. Ella es licenciada en psicología. A sus 32 años descubrió que era autista y de ahí en más se especializó y cuenta con un equipo que acompaña a adultos neurodivergentes. Bienvenida, Romina. Hola, muchas gracias. Qué linda presentación. La dijiste hermosa. Gracias. Y gracias por aceptar la invitación, lo apreciamos mucho. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un honor. Romina, ¿podrías contarnos cómo recibiste tu diagnóstico? ¿Cómo te diste cuenta que eres autista? Siempre lo digo y es como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me lo dijo un terapeuta, no me lo dijo un profesional de la salud. Fue a partir de redes sociales, de empezar a ver contenido de autismo en la adultez y a partir de ahí empezar a investigar y a seguir cuentas de personas neurodivergentes. Y ahí, bueno, empecé a investigar, a buscar profesionales y con todo eso, con lo investigado y demás, ahí llegué a mi diagnóstico. Así que el contenido, las redes sociales fueron claves para esa pregunta, ¿no? O empezar a darme cuenta que no era normal sentirse diferente o roto, mejor dicho, ¿no? Claro, y eso confirma que pues la era digital y todo el contenido en redes sociales sí ayuda mucho, ¿verdad? Y eso ha ayudado a que pues deje de ser un tabú hablar de estos temas y que más personas puedan conseguir su diagnóstico. Y ya que tocamos el tema, te quisiera consultar, ¿qué recomiendas tú para filtrar qué contenido sí escuchar y cuál dejar un poco pasar? Porque habiendo tanta información, me imagino que recomiendas alguna y otra no tan. Claro, a ver, estamos en la era del exceso de la información, ¿sí? Yo lo que hago no es que sugiero tal sitio, tal otro. Sí que tengan en cuenta que hay sitios que tal vez hablen mucho desde la infancia, ¿no? Porque es lo más desarrollado y por hoy en las investigaciones, que no está mal, pero que tiene que ser un inicio, un puntapié, que busquen también posteos sobre el autismo en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Que no se queden solo con una etapa vital, porque el autismo es una condición de por vida. También que va a haber tratamientos basados en normalizar conductas, es decir, que esa persona se comporte como una persona típica, y eso precisamente es dañino, ¿sí? O por lo menos así es como la comunidad autista lo ha percibido, y acá también lo puedo afirmar a partir de mi vivencia, ¿sí? Y que también existen enfoques neuroafirmativos, es decir, enfoques que no es que romantizan la condición ni dice que somos superhéroes, la verdad es que no. Simplemente tratan de brindar herramientas acordes al neurotipo de esa persona, respetando ese cableado que lo hace distinto, ¿no? Para que ya tengan esas dos variables, es decir, el paradigma médico rehabilitador, ¿no? Que nos busca normalizar, que todos sean iguales, sin importar las diferencias que te hacen único, y el otro, el neuroafirmativo. Y ya con esas dos, ahí sí que la gente esté capacitada y filtre por sí misma qué información sí, qué información no, porque eso es totalmente subjetivo, ¿sí? Yo les diría eso como más pragmático. Ok, muchas gracias. Y hablando de esto, tú además de ser psicóloga y dar terapia, compartes mucho contenido en redes sociales precisamente, y siento que tienes muy tu estilo propio.
para explicar las cosas, la teoría de las cucharas, hay cosas que las explicas con una caja, entonces, y me encanta, la verdad. Entonces, quisiera saber cómo llegaste a tomar esta decisión de también crear contenido para redes sociales. Bueno, la página yo la tenía desde el 2020, contexto pandemia, dije, bueno, creo que estaría bueno empezar a meter por ahí, ¿no? Siempre quise tener una página profesional, no tenía tiempo, bueno, la pandemia me dio ese momento y me costaba un montón porque no sabía qué publicar, bueno, yo no tenía el diagnóstico en ese momento. Más o menos, año 2022, llegó al diagnóstico y yo le decía a mi psicóloga, yo quiero hacer contenido, no de autismo, simplemente contenido de mi área de psicología, y no salía. Bueno, también estaba en duelo postdiagnóstico. Después de 8 meses, pasado el duelo, porque yo no sabía quién era. O sea, esta es una de las secuelas de tener un diagnóstico tardío. No sabía quién era, entonces, ¿cómo puedo crear algo si no tengo mi impronta, ¿no? Y se ve que cuando empecé a conocerme, a saber mis límites, mis necesidades y todo lo que iba aprendiendo, porque para mí fue todo un mundo nuevo de cómo proceso la información y lo que necesito, y ahí la terapia al fin me empezó a funcionar, yo estaba fascinada y yo dije, esto lo tiene que saber todo el mundo, esto es como magia. Y ahí usé la página como una plataforma para comunicar lo que me pasaba, lo que aprendía, porque ya el Instagram personal ya los había cansado a mi entorno, es como sí, todo lindo, pero ya está, saturás. Entonces, bueno, fui a un canal donde me sentía más habilitada y de última me seguía gente que no me conocía y tal vez llegaba. Fue muy loco cómo escaló todo, porque hay algo que yo siempre me quejaba y que de hecho mi psicóloga me decía que por el contrario era una fortaleza. Yo siempre le decía que me molestaba cómo yo podía leer un texto sumamente difícil y lo terminaba explicando con, no sé, con un vaso, con un botón o con una caja. Digo, yo no puedo evitar, voy tan a lo concreto que me da bronca. Y ella me decía, no, Romy, por el contrario, es mejor porque sos como que tenés la capacidad de tomar algo muy abstracto, muy difícil que otro entienda, y lo descompones de manera tan simple que hace que no sea un chino, como decimos acá en Argentina. Así que esos videos surgieron así desde lo espontáneo. O sea, hasta he hecho una comparación de, no sé, el certificado de discapacidad con usar plantillas ortopédicas. ¿Por qué? Vas a decir. Y porque yo caminaba como el resto y no sabía que necesitaba un apoyo. Y hacía deportes y me dolían las rodillas, me dolía la espalda y hacía todo lo que la sociedad me decía. Hasta que me di cuenta que tenía el pie plano, usé plantillas y ahí me acoplé al resto, pero pisaba mejor y no padecía. Lo mismo el certificado de discapacidad, es un apoyo que en ciertos contextos hace la diferencia. Bueno, así es mi vida cotidiana. Cualquier cosa, veo un vaso, una copa, no sé, una caja, frutas. El último posteo de autismo explicado con frutas fue furor y no lo podía creer. Es tremendo. Me encanta. Y pues también dicen que poder explicar términos muy complejos en palabras sencillas, como si lo estás explicando a un niño chiquito, es un gran signo como de inteligencia y de saber aterrizar las cosas. Romy, también me vino ahorita a la mente que sería valioso platicar un poquito contigo del diagnóstico de autismo en mujeres, porque tú mencionaste hace un ratito estudios científicos, etcétera, y pues la mayoría a lo largo de la historia han sido con hombres. Por eso es que tanto TDAH como autismo ha sido diagnosticado más en hombres, hasta recientemente que las cifras en mujeres van aumentando. Entonces, pues, si nos puedes contar un poco de tu experiencia buscando el diagnóstico como mujer y también un poquito de lo que tú recomiendas. Bueno, en esta búsqueda de lo que es redes sociales, digo, a nivel contenido, sí, no se queden con todos los posteos que hablan solo de la infancia, en la adultez. Por suerte ya cuando se habla de adultez también se habla de lo que, bueno, a ver, mujeres, ¿sí? Es real que hay un sesgo. Yo de pequeña pasé desapercibida porque era tímida, porque era estudiosa, era tranquila,
¿no? A los ojos de los docentes, y cuando tal vez, no sé, he tenido crisis donde empezaba a llorar y no paraba, simplemente era una notita como, bueno, hablen con ella en la casa, se ve que está sensible, y ya. Jamás lo asociaron con una posible desregulación. Igual en los 90, por supuesto que estamos en otro mundo, ¿no? No se hablaba de estas cuestiones, o si se hablaba del autismo era en aquellas personas que tenían más necesidad de apoyo. Y yo no era tan de ese estilo. Por eso es importante no quedarse solo con, no sé, indicadores para que estén en alerta, ¿no? O indicadores de neurodivergencia y se queden solo con una foto o una imagen, ¿no? Yo hacía lo mismo que un niño autista, pero en lugar de no sé, de apilar trencitos o algo por el estilo, yo estaba con las Barbies, y mi juego con las Barbies no era el juego típico. Para mí mi juego era ordenar escenarios, era poner una cosita al lado de la otra, o sea, ese era mi juego. Después, cuando montaba la escena con las Barbies, eran 2 minutos y ya me era aburrido. Para mí era más satisfactorio lo otro. Y he estado 6 horas armando escenarios, o sea, llamaba la atención. Pero como era silenciosa y era obediente, que es lo que se espera también, ¿no? Por una cuestión de género, nunca llamé la atención, ¿no? El tema es que con ese perfil yo internalicé un montón de cosas. Entonces tal vez me veías tranquilita, pero tenía una ansiedad galopante, ¿no? Mucho perfeccionismo, mucha cuestión rígida, tenía ataques de ira, pero todo puertas para adentro. Y por más que seas funcional, como me han dicho siempre, o capaz, bueno, pero el costo era altísimo y me enteré ya de grande que eso no era normal, que eso no era vida. ¿Y qué le dirías tú a una mujer que está ya en su vida adulta y ve todo esto en redes sociales, te escucha a ti, por ejemplo, en esta entrevista o en tus redes, y piensa, me siento 100% identificada, pero tiene miedo de buscar el diagnóstico oficial o de ponerle un nombre concreto? Me hiciste esa pregunta y me acordaba cuando yo empecé a buscar, cuando vi esa información que te dije al inicio en redes sociales. Yo me acuerdo que abrí YouTube y puse autismo en mujeres, y me acuerdo que hice un suspiro muy largo y dije, bueno, yo necesito saber. Y había una persona hablando, una persona adulta, una mujer, y contaba cómo era su vivencia desde siempre, no desde ahora en adultez, desde que era chiquita, y fue tal como me interpeló que hasta, te juro, en un momento sentía que, digo, ¿dónde están las cámaras? No puede ser que alguien de Europa, de España, esté diciendo lo que yo viví desde que tengo recuerdo. Fue como un abismo, no me olvido más de eso, es como que me quedé sin aliento. No es fácil, porque se te mueve todo absolutamente, es toda tu historia que entra en jaque, y yo me topé con algo muy duro, que no sabía quién era, así literalmente, y yo le decía a mi psicóloga, yo sé mi nombre y apellido y DNI por la cédula, le digo, pero no sé más de mí, porque pensé que socializar era copiar personalidades, lo cual es un horror. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si se sienten interpelados con lo que yo estoy contando, si desde chiquitos sienten que hay algo distinto y que no le han podido poner nombre, que investiguen, pero que se tomen su tiempo, que nadie los tiene que apurar, porque a veces uno, por lo menos yo hablo por mí, es como, listo, tengo esto, entonces mañana me tengo que evaluar, y la realidad es que no. Yo ahora, con el diario del lunes, no lo recomiendo. Yo siempre les digo, tómense su tiempo, saquen números, pero más allá de lo económico, lo emocional, es muy, muy alto el costo. ¿Vale la pena? Sí, recontra. Pero tómate ese tiempo, porque solamente uno sabe por lo que está pasando, ¿no? Yo les diría eso, porque después no hay marcha atrás. Es una división en la vida, ¿verdad? Antes y después del diagnóstico, pero luego del luto que tú mencionas, dijiste que todo te brilló.
y quisiste incluso empezar a compartir muchísima información. Sí. ¿Fue a partir de ahí que decidiste especializarte en apoyar a adultos neurodivergentes? Sí, o sea, no fue algo que busqué conscientemente, porque, bueno, cada vez que a mí me pasaba algo, yo me especializaba en el tema. Por ejemplo, el mismo año, fue un año bastante interesante, el mismo año, en enero, me diagnostican celiaquía, que sería, no es intolerancia al gluten, pero bueno, no podía consumir trigo, avena, cebada, centeno. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Me hice especialista en celiaquía, me compré libros, leía papers, todo, absolutamente. En marzo-abril, llega el diagnóstico de autismo. Entonces, nuevamente, duelo mediante, empecé a informarme aún más de lo que me estaba pasando. Y claro, yo entré en hiperfoco y empecé a adquirir tanta información, cursos, formaciones, diplomados, todo lo que te imagines lo devoré, y cuando me di cuenta ya era casi especialista. Digo casi porque siempre falta, ¿no? Siempre nos estamos formando. Y a fin de año, cuando yo ya recién ahí empecé a hacer contenido, ahí fue cuando dije, bueno, con todo esto que aprendí, tal vez podría hacer un par de cursos más para evaluación y ya está, y ya completo un poco el perfil. Y ahí empecé a evaluar. Esa sí fue como más consciente, pero me fui nutriendo de toda la información actualizada, porque tenés que buscar, porque todo habla de infancias, ¿no? Y bueno, y cuando compartía con gente de la comunidad, más lo que yo ya sabía, desde psicología y adecuaciones que yo por mí misma iba creando, más la terapia que yo hacía, fue como que todo se fue dando, ¿no? Es como que yo tomo info estándar de neurotípicos, con mi experiencia más todo el conocimiento que estoy adquiriendo, hago adecuaciones para la población. Y bueno, y eso se enteran en redes cuando digo, ay, estoy aburrida, voy a hablar de tal tema. Y ya, así es como funciona. Wow, o sea que contigo se puede tener el paquete completo, digamos, perdón por decirlo de esa manera, pero pues diagnóstico y acompañamiento. Sí. Y eso es muy bueno saberlo, porque en ocasiones con algunos profesionales, pero te refieren para diagnóstico con otro profesional. Claro, sí. Obviamente que no puedo tomar todos los casos para acompañar porque tengo mucha demanda, y bueno, son algunos o quedarán en lista de espera. Por eso también apareció el equipo, porque llegó un momento en el que no daba abasto. Lista de espera para evaluarse, tratamiento, bueno, ni qué decirte. Entonces, ahí sí convoqué a personas que quieran trabajar bajo la mínima línea que es esto: respeto por el paciente, validación y escucha activa. Obviamente que el currículum acompaña, pero para mí lo otro era excluyente, porque trabajamos con una población que ha sido vulnerada desde toda una vida, entonces tenemos que ser responsables con eso, ¿no? Para mí, como te digo, yo lo tengo muy presente. Y hoy por hoy, por suerte, tal vez me piden evaluación y yo no les estoy pudiendo brindar un turno, pero sé que si les mando con tal colega, yo me quedo tranquila porque yo hago un seguimiento de los casos. No es que evalúo, pero estoy ahí, ¿sí? Y sé cómo trabajan y estoy como tranquila. Pero sí, al inicio podía hacer el pack completo, ahora se está complicando. Por suerte tengo mucha demanda y lo agradezco, pero bueno, el equipo está como para también cubrir un poco esa falta. Sí, me alegra mucho que tengas mucha demanda. Siempre es una Gracias. bendición. Y gracias por contar un poquito lo de cómo nació tu equipo, porque era algo que quería preguntarte también. Entonces, esos son, digamos, tus principales proyectos laborales: la consulta y el equipo que pues tú lo creaste y lo lideras. Sí. Necesité ayuda, por supuesto, al inicio, porque, a ver, yo tengo desafíos en mis funciones ejecutivas, me cuesta mucho arrancar una tarea nueva, y al inicio me apuntalé con una colega que sabía trabajar de manera remota, me armó todas las carpetas. Es un equipo remoto, es online, y está compuesto, cosa que me encanta, fue como un plus divino, de distintos profesionales a lo largo del país, no solamente están en Buenos Aires.
están un poco en el sur, están en el norte, así que es como muy federal, eso me encanta. Y bueno, necesité ayuda hasta que me adapté. Ponele que en febrero habré empezado, no sé si del 2024, y ya para septiembre fue cuando ya hice la presentación oficial. O sea, me tomé muchos meses porque yo soy lenta al inicio. Puedo sistematizar, pero me cuesta adaptarme al cambio. Y también lo menciono porque muchas veces ven como el producto terminado, ¿no? Como, mira, tiene un equipo, hace esto, ahora más tarde tengo que ir a dar una charla, curso, amo estudiar, siempre estudiante, y dicen, ¿cómo haces? Bueno, pero me llevó mucho tiempo pasarlo a la acción o muy, muy de a poquito y tal vez era, no sé, responder un mensaje y quedarme en la cama porque no podía hacer otra cosa, para que también puedan ver del otro lado, ¿no? Sí, y te agradezco mucho que cuentes la realidad y el detrás de escena, digamos, porque sí, creo que todas las personas tenemos la tendencia a fijarnos en el resultado cuando ya es exitoso, pero se nos olvida que cada persona ha vivido un recorrido, cada quien sabe con sus dificultades, y no terminan, se siguen superando siempre. Uh-huh. Romina, y cambiándonos a la otra página, dejando un poquito de lado el trabajo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes hobbies? Eso lo tuve que trabajar en terapia porque estaba tan acostumbrada a trabajar siempre, porque era una de mis reglas antes del diagnóstico. Es como que si vos parás de trabajar, no, sos un vago. Era así, mi vida era hermosa antes del diagnóstico, terrible. ¿Qué hago en mis tiempos libres? Bueno, lo que empecé a hacer, yo ya voy para 4 años del diagnóstico, como para que se den una idea. Hace un año más o menos empecé a hacer acrobacia aérea, telas, ¿sí? Porque me di cuenta que la altura y estar envuelta en telas me súper regulaba y tenía el cuerpo en movimiento y nada, hermoso, hermoso. Pero me llevó casi 2 años y medio el poder encontrar algo que me regule y que sea ocio, porque me pasaba que yo digo, bueno, voy al gimnasio, ¿no? Porque hay que hacer deporte. Claro, yo estaba en la bicicleta fija y tenía el teléfono laboral y yo seguía contestando mensajes, mandaba audios mientras estaba en la cinta. O sea, trabajar para mí, trabajo todo el tiempo, creando contenido, porque si hago un video divertido también es trabajo. Así que lo único que logré que cortara la parte laboral fue acrobacia aérea, porque como yo le decía a mi psicóloga, si yo no presto atención a la tela, me desnuco. Fue como extremo, pero efectivo. Y para mí fue un antes y un después. Amo, me encanta. ¡Wow! Ahora quiero ver una foto tuya o video en las telas, qué maravilloso. Y sí, definitivamente un hobby que te hace desconectar y relajarte, porque como dices, en el gimnasio, en la caminadora o con otras cosas, tu mente se guía en el trabajo. Sí. Me esperaba para nada ese hobby, me encantó. Mira, no, me encanta. Sí, qué genial. Y Romina, ¿a ti en tu día a día te gusta tenerlo muy estructurado? ¿Tienes rutina matutina y de la noche? ¿O cómo manejas tu rutina diaria? Y ahora estoy un poco más flexible porque, bueno, tengo también esto, no es que me lleno la agenda de pacientes. Antes hasta eso, yo decía, bueno, tengo que trabajar de 8 a 5 y era pacientes. Y si comes, bueno, suerte. No, ahora estoy mucho más flexible, por supuesto que tengo atención a pacientes, pero menos cantidad, y a veces me tomo entre paciente y paciente un espacio libre. Y ahí me hago un tecito, lo hago como parte de la rutina, porque si no, mi cabeza no para. Y no ayuda trabajar tanto así en bloque. Sí soy estructurada, sí, tengo agendas, acá tengo la agenda, acá tengo la pizarra. No la tengo tan cargada la agenda de pacientes, pero también hago otras cosas, hago contenido, charlas, estoy con el equipo, o sea, son 14 profesionales, así que te imaginarás que estoy con el teléfono, tiqui, 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 tiqui,
Y las comidas son fundamentales. Trato de respetar el mismo horario, si se corre no pasa nada, pero sí, las 4 comidas, no se negocia. Es como no. A la mañana, tanto, bueno, ahí sí se me nota que soy muy estructurada. Desayuno lo mismo, a la mañana y a la tarde. A la mañana es café con leche con un panqueque de avena y como la mitad del panqueque y la otra mitad la meriendo en el desayuno con un tecito o una chocolatada. Y siempre es el panqueque de avena, es mi alimento seguro. Qué rico. ¿Y hay algún otro hábito que tú sientas que tiene que estar sí o sí en tus mañanas o que recomiendes? Yo creo que la estructura de el día anterior, ver qué es lo que depara tu día, como ya anticiparte. A veces uno tiene días más cargados, otros no tanto. Tener una agenda, yo creo que eso es clave, porque te permite ver cómo va a ser tu día o lo que tenés que hacer. Yo ahora este año me compré esta agenda que es bastante gordita y tengo todas, incluso ahora justo estaba poniendo los gastos que estuve haciendo esta semana, ¿no? Y eso ayuda porque te permite todo esto que está acá, que yo soy bastante memoriosa, pero me ayuda a trasladarlo a un papel. Entonces baja esa carga mental. Para mí la agenda también ha sido un antes y un después, porque antes no lo usaba y tenía todo en la cabeza. Mis pacientes, mi agenda, la agenda de mi pareja inclusive, me sé hasta los números de cédula de hasta una ex amiga, o sea, tengo mucha data acá. Entonces empezar a trasladarlo en otras superficies, una pizarra o la agenda en sí, eso creo que es clave para empezar a bajar un poco. Sí, bajarlo de la cabeza al papel ayuda mucho. ¿Y tú eres 100% de lo físico, agendas, aquí tengo yo la mía también, o lo combinas también con lo digital? Creo que soy un híbrido. Tengo la agenda que me ayuda, como te digo, si yo ya lo anoto, es como que confío en lo que anoté, porque recuerdo en qué contexto, no sé, arreglé con el paciente la siguiente cita, yo recuerdo que lo anoté. También soy híbrido porque cuando voy a cursar o estoy en una clase asincrónica o lo que sea online, uso la tablet y tomo notas con la tablet porque la realidad es que me ahorro un montón de espacio en lugar de tener libros, fotocopias, tengo todo ahí condensado. Incluso con la tablet, no sé, veo una diapositiva que me encanta, le saco foto, la adjunto a mis notas y es como mucho más dinámico, ¿no? Pero mitad y mitad. La agenda sí, física porque me gusta, porque me motiva, o sea, hay tantas cosas lindas de las agendas, y después para tomar notas y demás, sí, computadora y tablet. Y con toda todos los proyectos laborales que tienes y lo mucho que te gusta trabajar, me nace también preguntarte cómo haces para optimizar tu tiempo y para mantenerte productiva, pero no llegar al agotamiento o al burnout. Y eso se aprende. Obviamente, por ser neurodivergente, uno tiene más probabilidades de caer en burnout, porque ya uno es distinto, ¿no? El mundo te tiene que dar acomodaciones, no siempre es así. Entonces ya desde el vamos, corremos en desventaja. Y esto han sido años de trabajo, de terapia, de aceptar que no soy como los demás, que tengo mis fortalezas, pero también están mis desafíos que hacen que vaya a otro ritmo y es amigarme un poco con eso, porque me frustra que tal vez puedo hacer de algo complejo, lo puedo explicar con objetos, pero vos me decís instrucciones verbales sin apoyo visual y yo no entiendo, me pierdo. Necesito que me expliques como un infante o que me escribas paso a paso. Y eso fue una tarea de aceptación tremenda porque es como, no, si yo hago esto, ¿por qué no puedo diferenciar tire y empuje de las puertas? Derecha, izquierda, no puedo. Y bueno, eso también son mis desafíos que a veces la gente piensa que como soy capaz de hacer cosas difíciles, las simples ya está, las tengo redominadas. Y no, precisamente no. Y es algo con lo que hay que aprender
vivir, ¿verdad? O aprender a aceptarlo, porque sí te entiendo esa pregunta, ¿cómo hay capacidad para hacer esto difícil y cositas sencillas cuestan? Sí, sí. En las juntas médicas, por ejemplo, cuando fui a sacar el certificado de discapacidad, claro, o sea, ven, ponele los datos, ¿no? Ven título universitario, posgrados, ven que doy charlas, es como, y yo digo, sí, bueno, pero porque estudié algo que me gusta, porque no me resulta complejo hablar, ¿no? Y que me escuchen, pero yo voy al banco hasta hoy en día y no puedo hacer un trámite sin que me asistan. De hecho, ya sé cómo hacer el trámite para blanquear la cuenta porque yo bloqueo todas las cuentas. Tengo un don, me sorprendo, pero lo hago siempre. No puedo usar el cajero porque tiene tantas luces, tantos sonidos y la gente hablando y las luces que titilan que no sé qué toco o a veces no me acuerdo qué firmo. Y después me decís, pero diste una charla, sí, pero no puedo con el banco, me tienen que asistir, como un jubilado, igual. Y eso es un súper trabajo de aceptación porque yo era una persona que no aceptaba ayuda, porque digo, yo tengo que poder con todo porque no me entienden. Y si no hice ese cambio, o sea, yo gracias a la aceptación pude empezar a trabajar mejor sobre mis desafíos y a cuidarme más con el tema de los límites. Si no, vivía incendiada. Para mí era común vivir en burnout y dormir. A ver, para que te des una idea, yo cuando iba a la escuela cursaba 4 horas y 4 horas dormía siesta. Eh, o sea, yo no salía con mis amigos, no tenía amigos, no sabía que había vida después de la cursada. O sea, me enteré más adelante cuando la gente contaba qué hacía después de la escuela y yo digo, ¿y dormir? ¿No? Entonces, bueno, ahora no me la paso durmiendo, pero porque tuve que aceptar que sí, necesito ayudas en cositas muy básicas. Y Romina, ya que mencionas las amistades y las salidas, quisiera preguntarte, ¿cómo describirías que te va o te ha ido a lo largo del tiempo en las relaciones con los demás y el manejo de las emociones? También hay un antes y un después del diagnóstico. Yo tengo un grupo de amigos que los amo, los conocí en la facultad y ellos fue como mi primer grupo de amigos de verdad, ya en la universidad, porque me aceptaron tal cual era y se daban cuenta que tal vez tenía ciertas torpezas en lo social, pero veían que no era a propósito, que no me daba cuenta o que a veces era muy brusca en decir las cosas, pero no era con maldad, ¿no? Se permitieron conocerme. Pero antes, en lo que es educación obligatoria, no. Tuve vínculos, tendré un amigo, ponele, de primaria, sí, una de primaria y ya está. Después hice amistades, pero eran amistades que se aprovechaban de mí para que les haga la tarea o que me manipulaban y yo no me daba cuenta. También, bueno, en el trabajo, ¿no? Hubo gente que cuando se enteró y yo empecé a hacer contenido y a contar un poco lo que vivía o cómo sentía, me empezaron a pedir disculpas por haber hablado mal de mí en el trabajo y yo nunca me enteré de eso. Dije, bueno. Y ahí fue como que dije, upa, con cuánta gente me vinculé y con qué imagen habrán tenido de mí o cuántas cosas habré aceptado y no me daba cuenta que me estaban manipulando, ¿no? Entonces fue un tema. Por suerte tengo un grupo de calidad que me permite decir, bueno, acá sí, con ellos me siento segura, pero no sé si fue suerte, no sé. Yo amo tenerlos y quiero que sigan así, pero no es lo que suele pasar. A veces casi todos los vínculos son así, manipulaciones, situaciones límite y hay gente buena, pero es difícil que la gente acepte también la diferencia. Y qué bueno que tienes este espacio seguro con esos amigos de la facultad que ya van varios años de amistad y siguen ahí, tú para ellos y ellos para ti. Tengo la impresión, por lo que tú me cuentas, que en Argentina está como más aceptado o, bueno, hay acomodaciones con lo que me mencionas del certificado de discapacidad. Con el paso del tiempo, algunos compañeros de trabajo
se disculparon contigo. Antes de empezar a grabar, yo te comentaba que yo estoy en El Salvador, en Centroamérica. Sí. Y hay varias cosas de esas que acá no suceden todavía. Y pues mira que yo tengo un par de añitos trabajando en este tema. Entonces quisiera preguntarte si tú, desde tu conocimiento, sientes que en Argentina sí va un poquito más avanzado, respetando y apoyando estos temas. Y pues, ¿qué crees que podemos hacer para que esto mejore en Latinoamérica y la verdad en el mundo en general? Sí, por lo que me han contado pacientes de otros países, es la misma percepción. El tema es que no es en todos los lugares en Argentina. Es así, vas a tener lugares que estén realmente capacitados, o simplemente me ha pasado de ir al banco, pedir prioridad y que me miren raro, y ahí automáticamente me salió una crisis y ahí sí me creyeron y ahí sí me dieron apoyo. Claro, pasa mucho eso, que a veces me brindan la ayuda cuando yo ya estoy en crisis donde no, ya estás como, bueno, dame un lugar para regularme y calmarme un poquito. Cuando se me nota, ¿no? Así entre comillas. Lamentablemente, en este contexto que está sucediendo en Argentina, de hecho creo que hoy va a haber una manifestación, está habiendo muchas políticas que están desmantelando los derechos conquistados en discapacidad. Entonces se está haciendo un poco difícil a nivel socioeconómico esto. No se están actualizando, no sé, los nomencladores, no se está pagando a término, se está precarizando todo el servicio a la población de la discapacidad en general. Entonces sí, hay avances, pero la realidad es que hay que luchar para que ese avance mínimamente se sostenga, ni siquiera te diría que pueda progresar. Estamos en lucha, ¿no? Pero aún así estamos avanzados con respecto a otros países, eso seguro. Por ejemplo, ¿me dieron el certificado? Sí, pero me lo dieron por 1 año, cuando podrían habérmelo dado por 5 años, para no exponerme al estrés de ese trámite que es tremendo. Te descalifican, te dicen, pero si sos funcional, no lo necesitas. No es que te tratan bien, o por lo menos esa no fue mi experiencia, ¿sí? Y aparte, si lo mío es de por vida, ¿por qué me lo das solo por 1 año? ¿No? Hacen todo como para que te canses y desistas. Pero bueno, es como una de cal y una de arena, como decimos acá. Como bueno, hay muchas cosas positivas que buenísimo que la noten otros países, pero acá también hay que pelear para mantener eso, porque si no, retrocedemos. Gracias por contar un poquito cómo se vive en tu país y cómo lo has vivido tú personalmente. Y sí, porque hacerte pasar por el estrés de renovar eso año con año, sí sabemos que es un diagnóstico de por vida. Romina, ya para ir cerrando, sí, ¿hay algún recurso que tú recomiendes para mejorar hábitos, para saber mantener una productividad sana? Puede ser cualquier cosa que a ti te sirva o quieres recomendar. Un libro, un juguete sensorial, algún tipo de mentalidad o estrategia. A mí lo que me resultó fue hacer terapia con un especialista en neurodesarrollo, neuroafirmativo, por favor, porque si no te quieren normalizar y no funciona. Yo ahí empecé a hacer el cambio, ahí fue cuando dije, y al fin la terapia me funciona, porque yo incluso habiendo estudiado y veía que mis pacientes estaban bien, yo siempre decía, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Porque no me entendían. Yo creo que ese fue como un gran organizador, tener un espacio seguro que tal vez no me entendían de una, pero entendían por qué no nos entendíamos, ¿no? Y buscábamos la vuelta. No hay una receta única en este trayecto, en este camino del diagnóstico y del acompañamiento, pero que tenga este enfoque para mí es fundamental para que uno empiece a encontrarse. Después, otra cosa, por supuesto que uno puede estudiar un montón, podés saber muchísimo sobre el tema, pero con eso no basta, con eso no vas a mejorar tu calidad de vida, y te lo digo con 32 años que estudié la conducta humana y aún así no le encontraba la vuelta hasta que empecé a pedir ayuda, a aceptar que necesitaba ayuda,
pero fue con mucha terapia que lograron flexibilizarme un poco esa idea. Así que es esto, o sea, buenísima que tengan muchísima teoría las personas neurodivergentes, pero también necesitamos la patita práctica, ¿no? Para organizar la experiencia, ahí es donde se hace el gran cambio. Si lo pueden hacer solo es buenísimo, ¿no? Digo, yo siempre invito a mis pacientes a que exploren, se fijen, texturas, prueben, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Y si pueden costear una terapia, bueno, que lo hagan, que si está bien encaminada no es una terapia para siempre. La misma después se va espaciando, llegan al alta, porque el paciente autista aprende muy rápido, muchísimo. Y sobre todo si se siente seguro y, bueno, sincero porque somos muy transparentes. Pero yo les diría eso, y que se tomen su tiempo. Si están pensando evaluarse, que se tomen su tiempo, que nadie los apura, ¿sí? Y si quieren referencias y tal vez no quieren conmigo, no importa, yo les paso con otros equipos, no pasa nada, pero que se tomen su tiempo porque es su tiempo y es valioso porque son personas valiosas. Gracias. Buscar opciones y hacerlo cada quien a su ritmo. ¿Dónde puede la gente seguirte o encontrar tu trabajo? Ok, yo tengo 2 Instagram. El principal, donde hago memes, porque a todo esto no te dije, yo pienso en memes. ¡Qué maravilla! Soy muy visual, entonces tal vez hay cualquier situación cotidiana y pienso en memes. Ya tengo una plantilla acá en mi cabeza y son instantáneos, es tremendo. Bueno, en esa página, que hay memes y por ende muchos seguidores, es mi Instagram, @mi_salud mental, ¿sí? Ese es uno. Y el otro, el del equipo, que ese es como más formal, ¿no? Como decir, bueno, no hay tanto meme, pero saben ahí que ahí está el equipo, es @equipo neurodiverso, todo junto, ¿sí? Por lo general pongo mayor información en el primero que mencioné, porque comparto material, hago psicoeducación, hay destacadas incluso, donde hay lugares donde hacen diagnóstico gratuito para hacer reclamos si no se cumplen con las coberturas del certificado de discapacidad. Yo interactúo mucho con la comunidad y les pido consejos y ahí voy dejando destacadas como, bueno, una guía también. Hice una guía también, ahora que me acuerdo, para evaluarse. Bueno, ahí como que hay todo un popurrí, un servicio lo más completo posible, construido con mis seguidores que también son neurodivergentes. Ok, muchas gracias. Y sí, recomiendo mucho seguir tu cuenta de memes porque estuve viendo algunos y sí, me reí. Sí. ¿Te gustaría regalarnos alguna frase o reflexión final para cerrar el episodio? Hay una frase, wow. Hay una que yo decía al inicio cuando empecé a hacer divulgación, que es que la gente aprenda del sentido común autista, ¿no? ¿Qué es esto? Una cosa es que te digan, no te explico esto porque es sentido común, es obvio. Y para mí no era obvio, hasta que empecé a encontrarme, a conocerme y a saber cómo funciona mi cerebro y dije, claro, para mí esto es obvio porque es sentido común autista. Y con ese sentido común empecé a implementar un montón de herramientas para explicarle a la gente que no entendía lo obvio. No sé, me gusta ese término porque permite entender que no hay un único sentido común, que hay que crear puentes, que el desafío en la socialización no está en la persona, está en la interacción con un otro y lo que se necesita son más bien traductores, ¿no? Para que uno no se sienta fallado. Eso cambia totalmente la ecuación y te hace sentir que no es que estás roto ni fallado, sino que sos distinto y necesitas que el entorno sepa un poquito más de autismo actualizado para que te pueda entender. Y si te fatigás, está bien, porque es muy difícil realmente, no tenés por qué enseñar todo el tiempo, que para eso están también mis videos, que los hice con ese motivo. Yo dije, lo explico una vez, y si me agoto, bueno, les adjunto el link y que puedan aprender. Pero bueno, sería eso. No sé si lo puedo englobar en una frase. Me encanta, porque el sentido común autista existe. Y en general el sentido común quizás varía mucho según persona y contextos. Totalmente. Con esa reflexión nos despedimos. Muchas gracias por el espacio, Romina, y por tu tiempo. No, a ustedes por la invitación. Un placer. Que anden bien. Este episodio llega a ti gracias a FocusBear, una app creada por personas neurodivergentes para mentes neurospicy,
aunque funciona para cualquiera que quiera organizarse mejor. Combina guía de hábitos en tiempo real con bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos. Arrancas bien el día, te enfocas en lo que importa y te desconectas cuando toca. Descubre más en focusver.io.